Escúchame bien, porque lo que te estoy por decir te va a dejar boca abierta. Hace 7 años, China logró construir un edificio de 57 pisos en tan solo 19 días. Y estas imágenes son la prueba que esto ha pasado. Luego, cuando la pandemia llegó a la ciudad de Wuhan, ellos lograron construir todo un hospital con 4,000 cuartos en 10 días. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Este hospital no lo necesitaron usar porque hasta ahora ellos son de los países que mejor manejaron la pandemia. Mientras China está trabajando y construyendo su sociedad, nosotros estamos echados en nuestros sofás teniendo discusiones en las redes sociales con gente que ni conocemos. Mientras nosotros estamos metidos en casa con nuevas mutaciones del bicho, ellos están viviendo vidas normales y hasta teniendo fiestas demostrándonos cómo China logró dominar esta pandemia. Pero estos fueron eventos que pasaron en los últimos años. Ahora quisiera mostrarte esta imagen de la ciudad de Shanghai en el año 1990. Como verás, no habían muchos edificios. Ahora mira esta foto 20 años después en el año 2010. La ciudad cambió por completo. Si hay algo que hemos aprendido en estos últimos años es que China nos está ganando. La persona que te diga que China es un país en desarrollo es una que no sabe de lo que está hablando. Yo he estado en China y te puedo decir que el nivel de desarrollo que tienen en sus ciudades más grandes es impresionante. En China tú ves trabajadores por todos lados haciendo sus deberes, mientras que en Estados Unidos tú ves gente obesa y gente sin hogar viviendo en las calles. La realidad es que en las últimas décadas ha habido una transición silenciosa. China no solamente quiere ser la potencia mundial, sino que ellos lentamente han estado tomando control de nuestro mundo. Así es, China en los próximos años va a dominar el mundo y lo más interesante de este dominio es que no va a ser uno por la fuerza. El dominio va a ser uno silencioso, donde lentamente caemos en su trampa. Nosotros tenemos un problema muy serio en el occidente, y es que nos enfocamos mucho en la cultura, historia y eventos que han pasado mayormente en Europa y Estados Unidos. Pero desde hace ya miles de años, China siempre fue el país más grande del mundo y normalmente el más avanzado del mundo. Cuando nosotros pensamos en los imperios antiguos que tuvieron el mayor impacto en nuestra sociedad, siempre pensamos en los romanos. Fueron ellos los que dieron luz a la religión cristiana, los que crearon el sistema judicial y muchas otras cosas que heredamos. No obstante, China en las épocas romanas era mucho más avanzada y estaba bajo el dominio de la dinastía Han. La dinastía Han fue la que dio a luz a la cultura actual china. Es decir, esta dinastía era caracterizada por tener un orden rígido, un sistema gubernamental mucho más avanzado que el romano y fue un periodo dorado en la historia de China. Fueron ellos los que construyeron la Gran Muralla China y muchas invenciones se pueden atribuir a esta dinastía, como el uso del papel, el uso de relojes solares y también fueron los que establecieron la famosa ruta de seda que llegaba hasta Roma. En este entonces el imperio chino tenía una población cercana a los 60 millones de habitantes, mientras que el imperio romano tenía una población cercana a 20 millones de habitantes. Y durante todo este tiempo a China no le interesaba establecer relaciones con los romanos. Es más, los chinos sabían de la existencia de los romanos y los miraban con desprecio. Al pasar el tiempo, el Imperio Romano se fue desmantelando y vimos la llamada Era Oscura o Era Medieval en Europa. Durante esta época, Europa estaba poblada por miles de principados y reinados. Se llama de una Era Oscura porque no habían muchos desarrollos sociales. Mientras que al otro lado del mundo, China seguía siendo el país más grande en población y el país que dominaba el este de Asia. Durante estos años, los chinos inventaron el uso de la impresión en papel al usar bloques de madera con tinta, se inventó la pólvora y tenían un conocimiento de medicina altamente desarrollado. En simples palabras, China históricamente siempre fue un país inmenso y altamente avanzado. No obstante, si China fue el país más grande y avanzado del mundo durante la mayoría de la historia humana, entonces, ¿por qué no es la potencia mundial actualmente? Existen dos razones.
el desarrollo militar y su retraso en la revolución industrial. A pesar de que la pólvora se inventó en China, los emperadores chinos no se obsesionaron en desarrollar armas sofisticadas como los emperadores europeos. Para los emperadores chinos, una población armada era un peligro, ya que ellos sabían que la ambición humana lleva a la pelea por el poder. Por lo tanto, los emperadores hicieron lo posible para que no se desarrollen armas sofisticadas y el uso de la violencia. Mientras que al otro lado del mundo, los europeos tenían una cultura muy agresiva, donde le daban prioridad a tener ejércitos desarrollados y a la conquista. Fue esta misma ambición por la conquista, la riqueza y el comercio entre naciones que llevó a las grandes potencias europeas a conquistar casi todo el mundo. Es más, China durante estas épocas hasta prefería cerrarse del mundo. Luego, poniendo aparte las épocas coloniales y el comercio internacional, China también se retrasó mucho en cuanto a las revoluciones industriales. Durante los siglos XVIII y XIX, la primera y segunda revolución industrial cambiaron las sociedades europeas y americanas por completo. Fuimos de ser granjeros a ser empleados de fábricas. Nuestras ciudades y países crecieron a pasos agigantados y desarrollamos las mejores tecnologías en ese entonces. Tecnologías como la locomotora, los buques a carbón, los motores y luego los automóviles y la electricidad fueron resultados de dichos cambios sociales. Pero China se quedó atrás durante esta época. Muchos historiadores explican que esto fue porque ellos simplemente no necesitaban adoptar estas nuevas tecnologías. La sociedad china tenía un alto estándar de vida comparado a Europa y ellos estaban unificados y en paz, mientras que las potencias europeas estaban compitiendo la una con la otra. Luego, gracias a su política proteccionista y aisladora, los chinos no aceptaban todo lo que era extranjero, mientras que los europeos estaban compitiendo el uno con el otro y mejorando su industria. Por lo tanto, fue la competencia entre países europeos que ayudó a este desarrollo. Así que eso explica por qué China no fue una potencia dominante en los años 1800 y 1900. Estos fueron siglos de dominancia primeramente británica y hoy en día estadounidense. No obstante, todo esto ha cambiado en los últimos años. China quiere volver a retomar el título histórico de ser la potencia mundial. Ellos lo han dicho en varias ocasiones y el líder actual, Xi Jinping, va a hacer que esto sea realidad. Pero la manera como China va a dominar el mundo va a ser muy distinta a la manera como los imperios pasados lo han hecho. Los chinos son extremadamente astutos y lo que ellos van a tratar de hacer es lentamente dominarnos hasta que lleguemos al punto que ya sea muy tarde y todo sin el uso de la violencia. A continuación te voy a explicar cuál es el plan maestro que tiene China para dominar el mundo y tiene 5 pasos claves. Aunque no lo creas, antes de la Segunda Guerra Mundial, casi todo se producía en Europa y en Estados Unidos. De estos países surgieron empresas multinacionales que producían todo tipo de electrodomésticos, ropa, muebles y tecnología. No obstante, en los años 1970, las empresas poco a poco empezaron a buscar formas de bajar sus costos de producción. Muchas intentaban mudar sus fábricas a países vecinos como México. Pero con la globalización, el comercio internacional empezó a crecer a pasos agigantados. Y lo único que China podía ofrecer al mundo era labor barata, una abundancia de recursos naturales y un gobierno que se abrió a hacer negocios con los occidentales. Fue aquí que nacieron las primeras empresas que producían juguetes, muebles, ropa y zapatos. Estos productos eran de muy mala calidad y se rompían rápido. Pero poco a poco, a lo que la sociedad china se desarrollaba, las empresas empezaron a producir electrodomésticos y productos tecnológicos en China. Nuevamente, estos productos, ya que eran baratos, eran de mala calidad. Pero poco a poco los chinos fueron aprendiendo y mejorando su calidad de producción. A causa de esto, miles de fábricas de muebles, de zapatos, de ropa, de juguetes
y después de electrodomésticos se fueron cerrando en Europa y en Estados Unidos. Hoy en día casi todo lo que nosotros consumimos se produce en China. Mira alrededor tuyo. El 90% de todas las cosas que tú tienes son producidas en China. No obstante, esos son productos de consumo general. Hoy en día ya no se produce solamente productos de consumidor en China. Hoy en día partes extremadamente importantes para automóviles, equipos médicos, medicinas y hasta piezas clave en industrias son hechas en China. En simples palabras, todo lo que nosotros necesitamos en nuestras sociedades se producen en China. Y eso tiene un poder bárbaro. Si los chinos decidirían hoy día cortar todas sus exportaciones a los países del occidente, nosotros veríamos un verdadero colapso económico y social en cuestión de semanas. Así que el primer paso de dependencia económica ya lo han logrado exitosamente. La fábrica del mundo necesita tener los recursos naturales necesarios para poder producir todas esas cosas que exportan. Y aunque China es un país inmenso, no es autosostenible con los recursos naturales que tiene. Por lo tanto, la manera como ellos van a poder dominar el mundo es al aliarse con países ricos en recursos naturales e ignorados por los Estados Unidos. Y existen muchos de esos países en África y Latinoamérica. Yo hice un video donde explico cómo China planea dominar Latinoamérica. Es un plan muy astuto. Ya que China exporta todo al occidente y recibe pagos en dólares, China es uno de los países con las reservas más grandes del mundo en dólares. Y a ellos no les conviene intercambiar estos dólares por yuan chino, ya que eso haría que su moneda suba de valor y el dólar baje de valor. Así que ellos, de manera artificial, mantienen su moneda barata para poder exportar. Y una de las maneras como ellos lo hacen es al dar créditos a países latinoamericanos y africanos. China ha financiado en dólares plantas eléctricas, satélites, antenas de internet de alta velocidad, caminos, puertos y todo tipo de infraestructura necesaria para que estos países se desarrollen. Pero todos estos créditos vienen con condiciones muy astutas. Los chinos te prestan muchísimos dólares a interés bajo, con la condición que ellos puedan desarrollar y luego gestionar el proyecto. Y el momento que el país no pueda pagar su deuda, los chinos piden que se les dé ciertos beneficios. De esta manera, China se asegura que ellos puedan tener control y dominio sobre estos países y luego puedan comprar los recursos naturales que ellos exportan. Uno de los maestros de la guerra, Sun Tzu, escribió el libro El arte de la guerra. Uno de los principios de este libro es que la mejor manera de derrumbar a un imperio es al dividirlo. Y eso es exactamente lo que China ha estado haciendo en los últimos años. Los Estados Unidos es una democracia. Y resulta que en los últimos años esta democracia ha estado más dividida que nunca entre republicanos y demócratas. La última vez que Estados Unidos estaba tan dividido fue cuando tuvieron la guerra civil en los años 1860. Esta división está siendo muy destructiva para el país. A un lado tenemos a los demócratas con valores más liberales, queriendo crear una socialdemocracia. Mientras que al otro lado tenemos a los republicanos con valores más conservadores y con una tendencia a ser más capitalistas. Pues ni los demócratas ni los republicanos se pueden hablar el uno con el otro. Se pelean por todo, al punto de llegar a la violencia. Y en muchas ocasiones se ha demostrado que China y Rusia son culpables por alentar esta división. Los hackers y programas de inteligencia artificial invaden las redes sociales publicando los llamados fake news, empeorando la situación. Esta es una estrategia que tiene China de dividir a la potencia más grande del mundo. Ellos creen que al ser un país democrático, los Estados Unidos está destinado a caer, ya que los mismos ciudadanos lo van a llevar al país a su tumba. Y al meternos ideas, al difundir información falsa y al enviciarnos con las redes sociales, los chinos están siendo muy estratégicos. Mientras que en China esto no existe. En China las redes sociales son del gobierno
gobierno y son monitoreadas constantemente. Nadie es libre de expresión en China. ¿Y se acuerdan lo que les dije al comienzo de este video? Mientras los chinos están trabajando y desarrollando su país, nosotros estamos en casa, pegados a nuestros teléfonos, teniendo discusiones ridículas en las redes sociales. Los Estados Unidos ha sido un país con la más alta tecnología en los años 1900 y hasta ahora. Ellos han inventado el Internet, el uso de GPS, la bomba atómica, las computadoras y muchas otras tecnologías clave. No obstante, China quiere ser el líder en las tecnologías del futuro, como la inteligencia artificial, la energía de fusión nuclear y la computación cuántica. Los chinos saben que hicieron un grave error al no liderar las revoluciones industriales en los siglos pasados, y ellos no van a cometer este mismo error. China, por ejemplo, está apostando en grande para liderar al mundo en inteligencia artificial. El gobierno de China anunció que en el año 2030 ellos van a ser los líderes en inteligencia artificial. China tiene 4 veces más ingenieros que los Estados Unidos. El gobierno está invirtiendo miles de millones de dólares en esta tecnología y está intentando unirse con Taiwán, un país clave que produce los chips que esta tecnología requiere. Luego, en cuanto a la energía del futuro, China hace pocas semanas anunció que crearon un sol artificial mediante la energía de fusión nuclear, que era 5 veces más caliente que nuestro propio sol. Esta tecnología tiene potencial de librarnos de todas las fuentes de energía actuales. En simples palabras, si China tiene éxito al desarrollar esta tecnología, ellos nunca más van a tener problemas energéticos y de contaminación. Finalmente, cuando se trata de la computación cuántica, 2 de las computadoras cuánticas más grandes del mundo son hechas en China. Por lo tanto, si China mantiene la delantera en el desarrollo de inteligencia artificial, energía de fusión nuclear y de la computación cuántica, no hay forma que los Estados Unidos u otros países dominen el mundo. Como les decía, China no es un país democrático y en la historia tampoco lo fueron. Es más, China ve a la democracia como un sistema gubernamental débil que crea caos y es manipulable. Ellos creen que la única manera que ellos van a poder lograr lo que quieren como nación es al ser unidos bajo un solo partido que determina absolutamente todo. Hasta ahora los chinos han sido muy discretos en cuanto a su poder mundial. Pero lo que se nos ha demostrado en la historia es que ellos imponen su gobierno, su cultura y su sistema ante las poblaciones que llegan a dominar. Esto no quiere decir que sea el caso para todos nosotros, pero eso me lleva a una pregunta muy importante para ti. ¿Prefieres tener el status quo actual con los Estados Unidos como potencia mundial? ¿O prefieres tener a China como la potencia mundial que domina el mundo? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo el año 2022 es el comienzo del fin del dólar. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.